Amiguitos, bienvenidos al semillero. Estamos muy contentas de estar nuevamente ahí con ustedes. Le damos la bienvenida a nuestra amiguita Loida Sabio. Ella va a estar con nosotros dándonos el punto de interrupción. Y ¿saben una cosa más? Estamos muy contentos porque nuestra hermana Rebequita está de nuevo con nosotros. Así que si están en casita vamos a dar un aplauso porque estamos muy contentos de tener a nuestra hermana Rebequita. Gracias a Dios que está aquí. Bueno, vamos a empezar con el segmento de memorización. Así que espero que tengan listo su folleto, su gallito y ¿qué más? Sus crayones. Y sus crayones. Así que vamos a irnos a esta hojita, vean. ¿Ya vieron? Hay un hombre escribiendo con una pluma, ¿ya se dieron cuenta? Bueno, vamos a repetir la pregunta. Y la pregunta dice, ¿qué es una epístola en la Biblia? ¿Alguien de ustedes saben qué es? ¿Ustedes saben qué es una epístola en la Biblia? Repitan conmigo. Una carta escrita en la iglesia por un apóstol. Muy bien, vamos a decirla las tres juntas a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¿Qué es una epístola en la Biblia? Una carta escrita en la iglesia por un apóstol. Muy bien. Ahora hermana Loidita nos va a decir el punto de interrupción. ¿Cuál será el punto de interrupción? ¿Qué es una epístola en la Biblia? Una carta escrita a la iglesia por un apóstol. Otra vez, ¿qué es una epístola en la Biblia? Una carta escrita a la iglesia por un apóstol. Muy bien. Pero vamos a decir a hermana Rebequita que nos ayude con el punto de interrupción. Ella va a tener un gallito y recordémonos, amiguitos, los que saben leer, veamos en qué letra está el gallito y es en la letra E. En la letra E. Y para los que no saben leer, escuchen el sonido. ¿Listos con el gallito? ¿Qué es una E? ¿Otra vez? ¿Qué es una E? Muy bien, vamos a repetirlo otra vez, las tres juntas. 1, 2, 3. ¿Qué es una epístola en la Biblia? Una carta escrita en la iglesia por un apóstol. Muy bien, amiguitos. Muy bien, amiguitos, pero ¿saben qué? El día de hoy tenemos una gran sorpresa, así que muy atentos y no se levanten de sus lugares. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo preparado para ustedes, algo muy grande, así que tienen que poner mucha atención, estar muy atentos esos oíditos para que Dios nos hable el día de hoy. Así que, amiguitos, a disfrutar la sorpresa del día de hoy. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Abuelito, ¿qué pasa? ¿Estás esperando a alguien? Sí, mi pequeña Cinti, ¿recuerdas al doctor Lucas? Bueno, quedó en enviarme un segundo manuscrito, en donde me cuenta qué sucedió después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¡Otra carta! ¡Qué alegría! ¿También me vas a contar las historias de Jesús que están adentro de esa carta? Bueno, en este segundo manuscrito ya no hay historias de Jesús, sino de los discípulos, de los apóstoles, de cómo el Evangelio se esparció desde Jerusalén a muchas partes del mundo y los viajes misioneros del apóstol Pablo. Jerusalén está muchos días de camino. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Veremos si es el mensajero que estamos esperando. ¡Pasa! Excelentísimo Teófilo, una carta enviada de parte del doctor Lucas. Muchas gracias. Bueno, lo que he estado esperando por meses. Veamos.
en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea esto notorio, y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis. Mirad, es la hora tercera del día. Mas esto fue lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Varones israelitas,
oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, señales y prodigios, que Dios, habiendo hecho entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de manos de inicuos, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis, Dios le levantó, siendo exaltado con la diestra de su poder. Y es lo que vosotros veis, porque Él recibió el poder del Espíritu Santo. Y es lo que vosotros en esta tarde oís y veis. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Abuelito, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Abuelito, ¿el Espíritu Santo va a volver a nosotros alguna vez? Eso espero, mi pequeña. Si le pedimos a Dios en oración, Él enviará su Espíritu Santo sobre nosotros. El doctor Lucas dice que esta promesa está disponible para todos aquellos que son llamados los hijos de Dios. Me imagino que debe ser maravilloso. Así es, mi pequeña, así es. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ya vamos a llegar al templo? Sí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Una ayuda para un hijo de Jacob. Míranos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate. ¡Gloria a Dios! Alabado sea Dios.
y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis por esto? ¿Por qué ponéis vuestros ojos en nosotros como por si nuestra piedad o poder hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, al cual vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Pero Dios le levantó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y por la fe en él, me ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esto fue lo que los profetas han anunciado, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus siervos los profetas, que era necesario que el Cristo padeciera. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Abuelito, ¿por qué esas personas no querían que los apóstoles hablaran de Jesús, hicieran cosas buenas en su nombre? Bueno, mi pequeña, hay personas que no creen en Jesús, no creen que el Hijo de Dios fue enviado y es nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿De verdad? Pero si Jesús es la persona más maravillosa que existe. Así es, pero nosotros debemos orar por ellos y pedirle a Dios que muestre misericordia a sus vidas como ha mostrado a nosotros. ¿Como a Vida y su familia? Así es. Entonces, abuelita, estaré orando por ellos desde ahora. Muy bien, mi pequeña. Sigamos leyendo esta carta. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bástame tu gracia, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu gracia, Señor. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu gracia, Señor. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: Id, y puestos de pie en el templo, anunciad a este pueblo todas las palabras de esta vida.
Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, sumo sacerdote, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Jesús levantó Dios para ponerlo como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y no solo nosotros somos sacerdote, sino también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Azotaron a los apóstoles! Así es, mi pequeña, pero aquí aprendemos nosotros algo muy importante, que a pesar de las circunstancias difíciles, Jesús nos muestra y nos enseña y nos dice que si tenemos sufrimiento, debemos estar gozosos. Sí, ya veo, abuelito, debe ser muy difícil gozarnos en medio de las pruebas. Sin duda sí es, pero el Señor nos puede dar de su fuerza para poder alabarlo y obedecerle a pesar de las circunstancias. ¿En verdad un ángel liberó a los apóstoles de la cárcel? Sí, Dios es un Dios poderoso y puede realizar milagros para ayudar a sus hijos en cualquier momento si esta es su voluntad. Él es el único Dios verdadero. Teófilo, Cinti, que por fin los encuentro. Ya está la comida lista y la familia reunida. Bueno, Cinti, que creo que debemos dejar por un momento la lectura. Querida, por fin he recibido el segundo tratado de Lucas. ¿De verdad? Después de comer, tal vez vamos a reunirnos toda la familia y escuchar las enseñanzas de Lucas. Bueno, pero por el momento haremos una pausa.